El mensaje del día de hoy es santos sin santidad. Y voy a leer algunos textos y anhelo que podamos ser respetuosos de Dios y de su palabra. El otro día hablábamos, y es verdad que solemos ser más reverentes a la hora de cantarle a Dios que a la hora de escucharlo. Porque tenemos la idea de que quien está en el púlpito es un hombre. Eso es verdad. Pero quien habla no es un hombre. Es su palabra, es la voz del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser reverentes cuando cantamos, adoramos, servimos y cuando escuchamos su voz. También Dios merece reverencia. El título del mensaje es Santos sin santidad. Levítico 11:44 dice: santifíquense y manténganse santos. Levítico 27 dice: conságrense completamente a mí y sean santos. Romanos capítulo 1 verso 7 dice: son llamados a ser un pueblo santo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 dice: lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa. Y Primera Pedro 1:15 dice: vivan de una manera completamente santa. La santidad es la única credencial actual y siempre vigente para acceder a la presencia de Dios. La Biblia dice en Hebreos 12:14: los que no son santos no pueden acceder, no verán a Dios, no pueden acceder a su presencia. El dinero, los grados académicos, el talento, el carisma puede que te abra alguna que otra puerta aquí en la tierra, pero te aseguro que no te abre ninguna puerta en el cielo. La llave que abre todas las puertas en el cielo es una sola y se llama santidad. La santidad te comunica con Dios. Una sola llave, santidad. La santidad te hace amigo de Dios y enemigo del diablo. ¿Te acuerdas de Job? ¿Por qué el diablo estaba tan enfurecido, enardecido con Job? Porque Job se mantenía alejado del mal, dice Job 1:1. Que Job se mantenía apartado del mal. Su santidad lo conectaba con Dios y eso encendía el malvado espíritu de Satanás. Satanás no codiciaba la hermosa familia que tenía Job. Satanás no codiciaba todo el patrimonio que tenía Job. Lo que a Satanás le llamaba la atención y codiciaba se llamaba santidad, la santidad de Job. Eso le llamaba la atención, porque la santidad a Job lo mantenía con Dios y era eso lo que el diablo quería robarle. Intentó destruirlo matando a su familia, arruinando su patrimonio, golpeando su cuerpo con enfermedades, porque quería robarle la santidad. Si Job le hubiera entregado el tesoro, si Job le hubiera entregado la bolsa que se llamaba santidad, el diablo lo hubiera desatado al instante, sin importar que tuviera otra vez la familia, que tuviera otra vez el patrimonio y que tuviera otra vez los siervos y siervas. Esto es lo que tenemos que entender. El diablo permitirá que el creyente tenga todo lo que quiera y sea todo lo que quiera hacer, excepto que sea santo. Porque el diablo es un enemigo jurado.
de la santidad en su pureza más absoluta, basada en la palabra de Dios y alimentada por el Espíritu Santo. Satanás es un enemigo jurado de la santidad. La falta de santidad aleja a Dios de nuestra vida. No es que nos aleja a nosotros de Dios. Lo más terrible es que aleja a Dios de nuestra vida. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 23, verso 14. El Señor anda por tu campamento para protegerte. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Pues si el Señor ve algo indecente en tu campamento, se irá, se apartará de ti. ¡Qué pasaje tan claro! El Señor anda por tu campamento para protegerte. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Pues si el Señor ve algo indecente, el Señor se alejará de ti. El pecado no es que te aleja a ti de Dios, que eso es verdad, sino que lo más terrible es que aleja a Dios de tu vida. Desde el principio de la humanidad, Dios ha querido que sus hijos vivan lejos del pecado y de su influencia nefasta, y vivan cerca y consagrados de Dios y para sus propósitos. Pero desde el principio el hombre ha fallado en solo este punto, en vivir lejos del pecado y solo consagrado para el Señor. Dice Génesis capítulo 6, verso 1. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos, ¿dónde estamos? Génesis, principio de todo. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, así que eligieron y se casaron con las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no se quedará en los humanos. La lección más profunda que aprendemos es que quien pierde la santidad también pierde la comunión con Dios. Pero sigue siendo el pastor de la iglesia, pero no tiene comunión. Pero sirve en el templo 7 días de la semana, pero no tiene comunión con Dios. Pero trabaja en el hogar de niños y da de comer a los pobres, pero no tiene comunión con Dios y Dios no vive con él. La santidad aleja a Dios de tu vida. Por eso el texto dice: el Señor anda por tu campamento para protegerte. Tu campamento es tu vida, tu campamento es tu familia, tu campamento es tu hogar. El Señor anda por tu campamento para bendecirte y protegerte. Por eso el campamento donde está el Señor tiene que ser un lugar santo. Pues si el Señor ve algo indecente en tu campamento, se apartará de ti. La falta de santidad aleja a Dios de nuestro campamento. Wow. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina.
o bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. ¿Cuál fue la razón por la que Dios castigó al pueblo de Israel con el cautiverio? La falta de santidad. Dios les había ordenado expresamente a los israelitas que no se contaminaran, que no se emparentaran, que no adoptaran las costumbres de las naciones paganas. Sin embargo, ellos no hicieron caso. Éxodo 34:12 dice: ten cuidado, no hagas ningún pacto con el pueblo que vive en las tierras donde ustedes van a vivir. Si haces pactos con ese pueblo, ellos te traerán problemas. Deuteronomio 7:2 en adelante dice: no hagas tratados con ellas, con las naciones. No te unas en matrimonio con la gente que no cree en Dios, porque ellos harán que se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Sin embargo, los israelitas, dice Jueces 3:5, los israelitas no obedecieron, sino que permitieron que sus hijas y sus hijas se casaran con gente de esos pueblos y que adoraran a sus dioses. Empezamos con Génesis, estamos ya en la tierra prometida. Dios lleva cautivo al pueblo de Israel porque fallaron en un solo punto, en la santidad, perdieron la santidad. El Señor anda por tu campamento para protegerte, por eso tu campamento tiene que ser un lugar santo, pues si el Señor ve algo indecente en tu campamento, se apartará de ti. Y el Señor se apartó de Israel porque perdieron la santidad, pero cuando regresan del exilio, me da la sensación, pastor, que este pueblo debió haber aprendido la lección, ¿no? Dice Esdras capítulo 9 verso 1: muchos del pueblo de Israel, muchos, no se han mantenido santos, no se han mantenido separados de los otros pueblos, se han casado con mujeres de esos pueblos, de manera que la raza santa se ha corrompido. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes. ¡Wow! ¿Y cuál fue la reacción de Esdras cuando ve matrimonios mixtos en el pueblo de Israel? Cuando ve que el pueblo de Israel no puede mantener su santidad, ¿cuál es la reacción del hombre de Dios? Dice Esdras 9:3: cuando escuché esto, rasgué mis ropas, me arranqué el pelo de la cabeza. ¡Wow! Me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba. Me arrodillé con las manos extendidas hacia el Señor y dije: Dios mío, me siento demasiado avergonzado para levantar mi rostro hacia ti. Estoy avergonzado porque nuestros pecados son inmensos. Esdras, el pueblo de Israel que se fue en cautiverio y Dios los castigó por perder la santidad, vuelven del cautiverio y cometen el mismo pecado por el que Dios les había llevado en cautiverio. 10 años después de este Esdras, que encaminó al pueblo nuevamente, 10 años después viene Nehemías. Y Nehemías se encuentra con el mismo pecado.
Nehemías 13:23. En esos días me di cuenta que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Por eso los reprendí, los maldije y hasta los agarré a las piñas y les arranqué el pelo. Les hice prometer en el nombre de Dios que sus hijas no se casarían con los hijos de esa gente. Les dije que no estaban siendo fieles a Dios por estar cometiendo nuevamente el mismo pecado. Bendito Señor. Empezamos con Génesis. Nos fuimos al desierto, vamos a la tierra prometida, volvemos del exilio, vamos con Esdras, seguimos con Nehemías 10 años después. Esdras se arranca el pelo de la cabeza y el pelo de la barba. Nehemías entra a maldecir al pueblo, a los que habían cometido este pecado, y los agarra a las piñas y les depila la cabeza. ¿Por qué reaccionan así Esdras y Nehemías? Porque ellos eran conscientes, hermanos queriditos. Ellos eran conscientes de que lo que estaba en riesgo era la presencia de Dios en medio de todo el pueblo. Pues Dios había dicho: yo estoy en medio de ustedes, en medio del campamento, para protegerte. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se va a ir, se va a apartar de ti. Esdras y Nehemías saben que este pecado les atrajo la condenación, les atrajo la maldición de Dios. Y ahora saben que si no se vuelven otra vez a Dios en santidad, Dios los va a volver a abandonar. Hermanos, la falta de santidad compromete la presencia de Dios en tu vida y en tu campamento. Llámese hogar, casa, trabajo, ministerio. No hay vueltas que darle. La llave que abre todo en el cielo es una sola. Si usted no tiene esa llave, no le abre nada. Pero sirvo a Dios, pero no te abre nada en el cielo. Pero leo la Biblia, pero no te abre nada en el cielo. Pero vengo a la iglesia, pero no te abre puertas en el cielo. Pero diezmo, pero no te abre puertas en el cielo. La única puerta, la única llave que te abre todas las puertas en el cielo se llama santidad. Santidad. Sin santidad no hay acceso a la presencia. Pero yo tengo revelación y Dios me usa y oro y los enfermos se sanan. Es todo lo que tienes, hermanito querido. Un regalito de parte de Dios. Pero el cielo estará cerrado, completamente cerrado para tu vida. Qué increíble, ¿no? Los estoy paseando por... Estamos en el Antiguo Testamento. Empezamos Génesis, vamos al desierto, vamos a la tierra prometida, volvemos del cautiverio. Siempre el mismo pecado. El pueblo de Israel emparentándose, adoptando las costumbres de las naciones donde están viviendo. Y Dios dijo: yo ando en medio de tu campamento para protegerte. Por eso el lugar de tu campamento tiene que ser un lugar santo. Porque si el Señor ve algo indecente, se va a ir. ¿Cómo está tu campamento? ¿Hay algo indecente en tu campamento? ¿Hay algo indecente en tu campamento? Porque lo que está en riesgo es la presencia de Dios. ¿Aprendieron la lección el pueblo de Israel? Nunca, jamás, hermanito, jamás. Dice Malaquías capítulo 2, verso 11. Judá, el pueblo de Israel, ha violado, ¿qué cosa? La santidad. Y los hombres de Judá han tomado por esposas mujeres que adoran a dioses falsos. Termina el Antiguo Testamento y el pueblo emparentándose, adoptando las costumbres de las naciones. En el Nuevo Testamento, lee con cuidado, 2 Corintios capítulo 6, verso 14. Ustedes
Dice, no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces, no se junten con ellos. Habla de intimidad, no habla de cercanía. Yo trabajo con los que, sí, pero es no se junten, es no pases tiempo con ellos, no dejes que influencien sobre tu vida, no comas asado, no dejes que sus mañas, sus deshonras a Dios se te peguen a ti. No te juntes con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre el bien y el mal? Dijo Pablo. ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? ¡Salgan! ¡Sepárense! ¡Santifíquense! De entre esa gente y sepárense de ellos. No toquen nada impuro. ¿Y qué va a pasar? Si ustedes se mantienen santos, yo los aceptaré. Yo quiero que conectes estos 3 pasajes que hemos leído. Primero, si el Señor ve algo indecente en tu campamento, se apartará de ti. Si no eres santo, si tu campamento no es santo, Él se apartará de ti. El segundo pasaje dice, mi espíritu no se quedará en los seres humanos. Génesis 6. Y ahora este tercer pasaje dice, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Es la misma enseñanza. La santidad te conecta con la presencia de Dios, te lleva a ser amigo de Dios. La falta de santidad aleja a Dios de tu vida. Y no importa lo que hagas para Dios, Dios no estará en tu campamento. ¿Hay algo indecente en tu campamento? Esdras y Nehemías estaban horrorizados por algunos matrimonios mixtos que había en el pueblo. Esdras se arranca el pelo de la cabeza y el pelo de la barba. Y Nehemías entra a maldecir, entra a las piñas con aquellos del pueblo que cometen este pecado y les afeita la cabeza a quienes cometen este pecado. ¿Has visto algo parecido hoy en día? Esto estaban horrorizados por algunos matrimonios mixtos dentro del pueblo. Y mire cómo reaccionan. ¿Has visto algo hoy parecido? Matrimonios mixtos entre el pueblo de Israel son infracciones menores, mínimas hoy en día. ¿Quién se siente apabullado por tanta inmoralidad hoy en día? ¿Quién se siente apabullado por tanta corrupción? Los cimientos morales de la sociedad se desploman a nuestros pies mientras nosotros, la iglesia, caminamos silbando bajito. Buscadores de Dios, amantes de su presencia, sacudirá nuestro sistema religioso. A medida que avances en la lectura sentirás que el cielo se abre y Dios irrumpe en la realidad de tu vida. Con este libro aprenderás que lo importante es Dios, lo urgente es que te encuentres con Él. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook. Soy consciente de que vivimos en un mundo corrompido. Y soy consciente que la vara de la santidad parece demasiado alta, pastor. Pero Dios y sus leyes no han cambiado. Todo aquel que quiera tener a Dios de su parte y tener las bendiciones de Dios, tendrá que vivir lejos del pecado, lejos de la influencia nefasta del pecado, y tendrá que consagrarse para Dios y sus propósitos, porque sus leyes no han cambiado y Dios sigue siendo el mismo. El Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el Dios de hoy. Y él dijo, si yo veo algo indecente, tu lugar, el lugar de tu campamento tiene que ser santo. Pues si yo veo algo indecente, si el Señor ve algo indecente, se irá, se apartará de ti. Los creyentes hemos perdido impacto porque hemos perdido la santidad. La iglesia no tiene influencia en la sociedad porque la sociedad tiene demasiada influencia en la iglesia. Estamos emparentados y hemos adoptado las costumbres y los dioses
del pueblo donde estamos viviendo. No vivimos separados. Piensa en tu trabajo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Existe algo indecente en tu trabajo, en lo que haces? ¿Puedes hacer tu trabajo sin ofender y sin pecar contra Dios? ¿Puedes hacer tu trabajo sin pecar? ¿Existe algo indecente en lo que estás haciendo? Es que tengo temor a las represalias, pastor. ¿Y qué pueden hacerte? ¿Y qué es lo que más pueden hacerte? Por eso un mártir que no temía a lo que el hombre pudiera hacerle, dijo: oh emperador, perdóneme si no obedezco sus mandamientos. Usted me amenaza con la cárcel, pero Dios me amenaza con el infierno. Por eso David, el hombre que no temía a aquellos que lo perseguían sin razón, dijo, Salmo 119, 161. Sin razón los poderosos me persiguen, pero lo único que yo respeto, es tu palabra. Lo único que yo respeto es tu palabra. Es a ti. La furia humana aún en su cenit es un clima templado en comparación con la ira del Dios vivo. Piensa en tu noviazgo. ¿Le da gloria a Dios tu noviazgo? ¿Le da gloria al Señor? ¿Y qué me dices de tu matrimonio? ¿Es santo? ¿Existe algo indecente en tu dormitorio? ¿Existe algo indecente en tu computadora? ¿Existe algo indecente en tu biblioteca? ¿Sigues pensando que el matrimonio es una institución sagrada? ¿O ya has coqueteado con el pensamiento y la idea del divorcio? La confusión moral es tal que hay un nuevo orden de cosas dentro de las iglesias. Echen por la borda los votos matrimoniales, al retrete. ¿Has coqueteado con la posibilidad de la infidelidad? ¿Has aceptado la idea de que mereces a alguien mejor que tu esposa o tu esposo? ¿Qué está pasando? Hace un tiempo el divorcio se percibía como una amputación. Hoy es una celebración para muchos. Cuando yo era pequeño, todos mis compañeritos de colegio, todos tenían a mamá y a papá viviendo juntos en la misma casa. Hoy los hijos oran por la nueva pareja de papá o de mamá, para que papá y mamá tengan una nueva pareja. Hemos aceptado la filosofía del mundo. La gente se casa para divorciarse y se divorcia para casarse. ¿Hasta qué punto hemos llegado que en algún país no muy lejano, vez pasada alguien entrevistó a una pastora superestrella que se acababa de divorciar y ella, apelando a una base bíblica, a un versículo de Eclesiastés, dijo: todo tiene su tiempo. Su matrimonio tiene su tiempo. ¿Y qué otra cosa tiene su tiempo? Las adicciones también tienen su tiempo. La pornografía también tiene su tiempo.
El Señor anda por tu campamento para protegerte. Por eso el lugar de tu campamento tiene que ser santo, porque si Él ve algo indecente, ¿qué va a pasar? ¿Vas a perder tu bendición? No. ¿Qué va a pasar? Se apartará de ti. No habrá presencia, no habrá protección, no habrá bendición, no habrá nada. Pero toco los enfermos y se sanan, y resucitan los muertos, y predico y la gente se amontona. Pero no hay presencia. Eso es todo lo que tienes, y por un ratito. Porque la única llave que abre todas las puertas del cielo se llama santidad. El divorcio no es la voluntad de Dios. Dice Malaquías 2:16, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y por sí dice bueno el Antiguo Testamento, como si no fuera la palabra de Dios. Mateo 19:8, Jesús dijo, Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. El divorcio no es la intención original de Dios. Que nadie escoja este camino sin haber agotado todas las instancias para la restauración en el matrimonio. Que nadie escoja fácilmente este camino como la primera opción, sin haber agotado todas las instancias de restauración. Ningún detalle de la vida diaria es demasiado pequeño para escapar a esta regla de la santidad. Si Dios tiene cuidado de nuestros cabellos, es lógico que nuestros cabellos también le den gloria y honra a nuestro Señor. Toda nuestra vida tiene que darle gloria al Señor. El Señor anda por tu campamento para protegerte. Por eso el lugar de tu campamento tiene que ser un lugar santo. Porque si el Señor ve algo indecente, ¿qué va a pasar? Se apartará de ti. Por eso es que hay muchos campamentos que no tienen presencia. Por eso es que hay muchas vidas que ya no tienen presencia. Por eso hay muchos hogares que ya no tienen presencia. Por eso ya hay muchas iglesias que ya no tienen presencia. Campamentos donde el Señor ve algo indecente, dice el Señor, se apartará de ti. ¿Y cómo se hace para recuperar la presencia? Volviendo a la santidad. O sea que se puede, pastor, claro que sí. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, humillándonos delante de Dios y volviendo al camino de la santidad. Si la santidad alejó a Dios, si la falta de santidad alejó a Dios, la santidad lo traerá de regreso. ¿Hay algo indecente en tus manos? ¿En tu billetera? ¿En tu sexualidad? ¿En tu dormitorio? ¿En tu computadora? ¿En tu mente? ¿Hay algo indecente? El Señor se apartará de ti. Tráelo de regreso. ¿Cómo? Quiero que me expliques cómo haces para vivir sin Dios. Quiero que me expliques cómo te puedes atrever a vivir sin la presencia de Dios. ¿Cómo se puede vivir? Yo quiero que me expliques cómo se puede vivir sin la presencia de Dios en medio de este mundo tan corrompido. Estás desprotegido, desguarnecido, sin protección, sin presencia, sin bendición, sin dirección, sin nada. Sin santidad no hay nada, hermano, no hay nada. Traiga de regreso a Dios a su campamento. Traiga de regreso a Dios a su vida. Trae de regreso a Dios a tu casa, por el amor de Dios. Trae de regreso a Dios a tu hogar. Trae de regreso a Dios a tu economía, a tu salud, a tu vida, a la iglesia. Trae de regreso a Dios a tu campamento. La santidad es la llave que lo abre todo.